tiempo que nos regalas. Pedimos tu gracia, tu sabiduría y que estés con nosotros como siempre lo ha dicho en tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tener hoy con nosotros al profesor Carlos. Gracias por su ayuda, por el tiempo que ha estado con nosotros y cuán valioso ha sido para esta universidad y para los estudiantes y para el equipo de profesores. Alabamos a Dios por la vida del profesor Carlos y de la profesora Rebeca y por cada uno de los estudiantes. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a conversar un poquito acerca de eh, la última clase que tiene que ver con el reino de Dios y con un, algo muy sencillo acerca de la venida de Cristo. Solo voy a buscar acá la presentación para presentarla. Tengo entendido que muchos de ustedes, algunos posiblemente ya han cursado la materia del reino de Dios. Creo que sí, Rebeca, algunos, ¿verdad? Y otros lo van a ver ahora. Correcto. Entonces, lo que vamos a hacer es un resumen de como una aproximación del reino de Dios y lo estamos basando en la lectura que ustedes tienen, que tenían en la semana para fortalecer esta clase. Cuando hablamos del reino de Dios, nosotros podemos entenderlo mejor eh, como el gobierno de Dios. Y hay dos perspectivas teológicas, o hay varias. Hay una que lo ven como el reino de Dios desde la perspectiva futurista, que no ha ocurrido nada hoy, sino que va a ocurrir todo en el futuro. Y desde la perspectiva teológica, que es de la que vamos a abarcar acá, que es conocida como la escatología inaugurada, lo que también algunos teólogos llaman ya, pero todavía no. Es como decir, el reino de Dios comenzó ya, pero se consumará hacia el final de los tiempos con la venida de Cristo. Entonces, esto es importante para poder diferenciar en estas posiciones teológicas. Igual cuando hablamos en la clase pasada acerca del concepto de salvación, hicimos mención a manejar siempre las posturas, ya sea calvinistas o arminiana, para que el estudiante pueda exponerse y mirar a sí mismo y profundizar lo que cree. Y es bueno que tengamos esas distintas vertientes para fortalecer nuestras creencias. Lo vi también en los ensayos que he corregido y bueno, los animo para que no se, cuando presenten los ensayos, también puedan presentar ambas posturas. Si están hablando del concepto de predestinación o salvación, puedan abarcar ambas posiciones para que el lector pueda tener esos dos campos y él pueda fortalecer lo que cree y pueda conocer también lo que otros hermanos en la fe también creen. Nosotros en esta posición que vamos a hablar de la escatología inaugurada, se ve el reino de Dios como presente ahora en los corazones y completo en el futuro en la segunda venida de Cristo. Entonces, en el reino presente, Dios reina en los corazones de su pueblo y su reino avanza a través de los creyentes, transformando vidas y es una manifestación parcial. Decimos parcial porque todavía no vemos el reino de Dios a plenitud, pero no hay que ser tan estudiosos o cuidadosos de las escrituras, pero obviamente que sí, para darnos cuenta que ese fue el mensaje central de Jesús. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Entonces, cuando hablamos de reino, estamos hablando de la autoridad, del gobierno del Señor. Es interesante entender porque cuando el creyente no maneja el concepto del reino de Dios, se puede sentir muchas veces como desvalido, como alguien sin protección espiritual, sin cuidado, como que no, como que sí, como que no pertenece a un reino. Entonces, de alguna forma también el enemigo aprovecha para trabajar la mente y secuestrarlo. Pero es interesante que el reino de Dios entonces lo podemos ver en dos perspectivas, en el presente y en el futuro, que se manifestará plenamente en la segunda venida de Cristo. Será completo, eterno y perfecto. Cuando nosotros miramos el diseño de Dios, el plan de Dios para el hombre, para la humanidad,
En la escritura de Génesis 1:26, Dios da autoridad a Adán y a Eva, una autoridad para crear, para gobernar, para cuidar, perdón, para multiplicar, para sojuzgar. Entonces, en ese sentido, Adán y Eva se convierten en los representantes de Dios en la tierra. Conocemos ya la historia de lo que pasó, la caída, el pecado, pero es importante que nosotros comprendamos que hay una autoridad desde el principio. Dios es Dios de autoridad y Dios también le ha dado autoridad a la iglesia y nos ha dado autoridad a nosotros. Esa autoridad en el reino, Dios otorga autoridad legal sobre la creación. Y el principio clave que vamos a usar y que vamos a ver y que es interesante estudiar es el concepto de autoridad. Siempre me viene a la mente el pasaje del centurión romano que le dijo a Jesús: yo soy un hombre sujeto a autoridad. Y como estoy sujeto a autoridad, yo puedo dar una orden y van y obedecen. Y le digo a Jesús: no tienes que venir a mi casa, solamente di la palabra y tu siervo sanará. Y Jesús se sorprendió y dijo: no he hallado tanta fe como en este hombre, porque es un hombre que tenía muy claro el concepto de autoridad. Dios otorga autoridad legal sobre la creación y todo depende de estar alineados con la autoridad de Dios. Una práctica que trato de hacer y recomiendo que puedan hacer es siempre someterse a la autoridad del Señor. Cuando estamos bajo autoridad, nosotros reconocemos eso y el enemigo también lo reconoce y nosotros podemos de alguna manera funcionar mejor, en paz con Dios, siempre bajo autoridad. Con la caída, el pecado de Adán y Eva, este concepto es interesante, no es otra cosa sino una rebelión contra la autoridad. Es desconocer lo que Dios ha establecido y ellos eligen su propio camino y elegir el propio camino contrario al camino que Dios ha trazado, pues es una descripción abierta de rebelión. Entonces el pecado o el resultado de esto es una ruptura del orden divino, de lo que Dios estableció. Y esto pasa también en la vida, en la familia, en la ruptura de la línea de autoridad y en el país, en el gobierno, en todas partes. Cuando se rompe el nivel de autoridad, pues hay caos. Pero en Génesis 3:15 es interesante porque es una primera promesa, pero es una promesa también, es una profecía interesante porque Dios da ese decreto de que la simiente de la mujer, en este caso representando a Jesús, y la simiente de Satanás, eh, Satanás o la simiente de Satanás heriría a la simiente de la mujer en el calcañar, pero la simiente de la mujer lo heriría en la cabeza. Y indudablemente que esto es un apunte fijo a lo que Jesús hizo en la cruz. Esa fue una sentencia, un decreto. Y Jesús vencería a Satanás en la cruz y la victoria final, y es algo que nosotros anticipamos, esperamos y creemos, con distintas posturas teológicas, pero en una sí estamos de acuerdo, en que el Señor Jesucristo vendrá. Y en esa puede ser que ya hablaremos de eso un poquito más adelante. En eso estamos de acuerdo. La Biblia enseña ampliamente sobre esto. Ahora, Dios promete redimir a su pueblo, restaurar su autoridad y establecer su reino plenamente. Esto debe darnos a nosotros como pastores y líderes esperanza, porque el caos en que vive el mundo, si este es el final del mundo o si este es el final de la vida, entonces, como dice el apóstol Pablo cuando escribe la primera carta a Corintios, hablando de la resurrección de Cristo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y somos lo más dignos de conmiseración. Personalmente creo que el fin de las cosas no es no es la cosmovisión del mundo. Creemos, tenemos esperanza en que las cosas que el Señor ha planeado para nosotros son mejores y son muy buenas. Ahora, hay algunos pasajes del Antiguo Testamento que vamos a desarrollar más o van a ver ustedes cuando tengan la clase del Reino de Dios, pero son interesantes lo que Daniel presenta en el capítulo 2:44 de su libro. Es una profecía interesante porque nos habla del reino de Dios. Y en ese capítulo de Daniel, que ustedes pueden verificar en sus Biblias y en sus casas, van a recordar entonces el sueño que tiene Nabucodonosor.
Y ante ese sueño que él tiene, y sentencia a todos los sabios y entendidos, si no logran decirle el sueño y su interpretación, entonces ellos van a ser liquidados. Daniel escucha del edicto y rápido apela al encargado de la guardia y pregunta por qué Nabucodonosor está tan airado. Y entonces él va y le dice que el Dios del cielo que conoce puede darle la revelación. Y entonces en el versículo 44 de Daniel capítulo 2 hay un texto interesante. Dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Bueno, creemos que esta profecía de Daniel es una alusión directa al gobierno de Cristo. Está hablando de la imagen que ve Nabucodonosor en su sueño y sin duda alguna que está haciendo una profecía acerca de los reinos medo, persa, griego, romano, y, pero que el cuarto reino, en este caso, en los días de eso, el reino que se levantará jamás será destruido. Una alusión directamente a Cristo. Entonces, creemos que Dios establecerá su reino mientras ellos gobiernan. Eh, los sistemas pueden ser que los reinos hayan caído, pero los sistemas todavía siguen de alguna manera en la historia, en el acervo cultural, en la política de la humanidad. Ahora, en la venida de Cristo, el reino en medio de los hombres, el reino de Dios, se establece en medio de los reinos humanos y es principalmente espiritual y opera en los corazones de las personas, y confronta sistemas y poderes terrenales. Pero también este es un reino eterno y en expansión. El reino de Dios nunca será destruido, no será reemplazado por otro reino. Y bueno, es interesante que ese es el mensaje central de Jesucristo, hablar del reino de Dios. Lo que el Señor viene a traer es una comprensión profunda de lo que implica vivir el reino de Dios. Y para mí, en particular, esta es una de las cosas que me da esperanza, porque si no, como dije al principio, seríamos o estaríamos circunscritos a una filosofía fatalista, una filosofía donde lo que viene es el caos. Indudablemente que el mundo se dirige hacia un caos y está escrito, eso no va a cambiar, pero no así para los que pertenecen al reino de Dios. Somos el reino de la esperanza, el pueblo de la esperanza. Entonces, este reino está en constante crecimiento, gana territorio espiritual y añade hechos en el libro de Hechos. La Biblia describe cómo la iglesia crecía y se multiplicaba en medio de las distintas etapas tan difíciles que vivieron como la persecución a los cristianos. Avanzaban enormemente. Este es un reino que vence, un reino que romperá y aplastará los reinos humanos. Hemos visto solamente destellos de la gloria de Dios en la historia y me ilusiona o me anima a pensar, más que ilusionarme, es que me anima a pensar y le debe animar a usted también, saber que lo que hemos visto es como dice el apóstol Pablo, ahora vemos como por espejo, pero después veremos cara a cara y seremos conocidos por él y seremos tal cual él es. Entonces, ese reino de Dios vencerá el reino de las tinieblas y todo sistema opuesto al Señor. Ahora, en Daniel 7, 13 al 14, hay algo también muy interesante del reino de Dios. Daniel 7, 13 al 14, porque ahora Daniel está teniendo una visión bastante compleja, pero en el versículo 13 dice él, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel sigue desarrollando una teología acerca del reino de Dios. De hecho, es Daniel, el profeta o el estadista, que en uno de sus versículos afirma
la expresión que el cielo gobierna. De hecho, hay un canto así bien bonito, el cielo gobierna, recordándole a Nabucodonosor que el cielo sigue gobernando. Y Jesús en el Padre Nuestro nos enseñó eso. Es algo que nosotros no podemos perder de vista. El cielo sigue gobernando. Ahora, esa profecía mesiánica clave nos presenta las características del Mesías. En el texto dice, he aquí con las nubes del cielo. Y luego lo identifica como el Hijo del Hombre. Y eso es interesante porque presenta la autoridad del Mesías como el Hijo del Hombre y se presenta ante el anciano de días, una alusión a Dios. Y recibe en el versículo número 14, dice que recibe el dominio, gloria y reino. Autoridad, reino y dominio. Y su reino es eterno y no tendrá fin. Ahora, el reino de Dios, eh, que fue explicado o anticipado por el profeta Daniel, yo lo llamo profeta, no se presenta como un profeta, pero es un profeta, es un estadista, un académico, un intelectual, Daniel, pero eh, es un hombre, más que cualquiera de esos títulos, es un hombre con una visión muy aguda del futuro. Entonces, en el libro de Daniel, vemos una primera mención clara de la autoridad del pueblo en el reino. En el versículo 18, que leemos, en el capítulo 7 18 dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Esta es otra expresión profética interesante acerca de los santos de la iglesia, del Señor, ejerciendo también gobierno y autoridad. Entonces, en este sentido, los creyentes, la iglesia, son agentes del reino, promueven su avance y ejercen dominio bajo Dios. Indudablemente que estamos hablando de un gobierno y una autoridad espiritual, pero que una autoridad espiritual que avanza en todas las esferas. Cuando la iglesia avanza saludablemente, toma autoridad. Y no me refiero solo en el campo político, sino en todas las áreas. Pero hay que entender y comprender que ese dominio que la iglesia ejerce es como Jesús lo estableció. Mi reino no es de este mundo. Es un reino con una ética expresada en Mateo 5. La ética de Jesús la expresó en Mateo 5. Por eso es una ética que trasciende el modelo a los modelos políticos que tenemos hoy en todas nuestras naciones. Ahora, Jesús mostró el reino de Dios y es interesante que nosotros lo comprendamos en su vida práctica, en la tentación de Jesús en el desierto, cuando estuvo ayunando. Satanás intenta tentarlo en su estima, en su orgullo, yo lo llamo más su estima. Y Satanás usa el Salmo 91, pero lo usa fuera de contexto. Lo que Jesús le responde a Satanás con la autoridad de las Escrituras, cuando le dice no tentarás al Señor tu Dios, Jesús le estaba recordando a Satanás, y es bueno que nosotros también lo tengamos claro, que él tiene la autoridad sobre Satanás y que tiene la autoridad sobre todo dominio, sobre todo reino. De hecho, es el canto, la doxología del escritor de Filipenses, el apóstol Pablo, el canto de la exaltación de Cristo, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces Jesús tiene autoridad sobre Satanás y Satanás se retira, eh, entendiendo que de continuar la pelea, pues sería completamente aplastado en ese momento. Pero que no era el momento porque sería en la cruz. Mateo 4:17, después de la tentación, Jesús comienza su ministerio. Y el mensaje central de Jesús es este, que nosotros no podemos diluirlo y no podemos evadirlo, no podemos tampoco parafrasearlo, sino que tenemos que entender la naturaleza del mensaje. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un mensaje constante. Jesús lo repite muchísimas veces. Ahora, este es un mensaje que habla de arrepentimiento, que es metanoia, cambio total, radical, pero también es un mensaje que habla de un gobierno. Y cuando hablamos de este gobierno, hablamos de
aceptar el señorío de Cristo. Jesús es el Señor, Salvador y Señor. Y por eso era que los cristianos eran tan perseguidos. Los cristianos no fueron perseguidos porque dijeran que Jesús era el Salvador. Eso no era un problema para los romanos. Ahí no tenían problema los romanos. El problema de los romanos con los cristianos fue cuando ellos dijeron que Jesucristo era el Salvador, pero que era el Señor. Y ellos no aceptaban otro Señor. El único Señor que aceptaban era el César. Entonces, a los cristianos decir que Jesús era su Señor, pues eso sí les complicaba la vida tremendamente. Por eso es que ellos fueron perseguidos, no porque fueran cristianos solamente y fuesen salvos, sino por considerar que el evangelio implicaba tener un Señor. Por eso Jesús dijo, no pueden tener ustedes dos señores, porque van a terminar sirviendo a uno y aborreciendo al otro. Entonces este mensaje no es un mensaje motivacional para que la gente se sienta bien, es un llamado a dos conceptos teológicos muy importantes: el concepto del arrepentimiento y el concepto de alinearnos al gobierno de Dios. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Esa fue la oración corta que nos enseñó Jesús en Mateo 6. Hágase tu voluntad, venga tu reino. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Luego Mateo 11:12, Jesús nos explica o nos da una manera cómo se avanza y se avanza en el reino. Juan el Bautista preparó el camino y predicó arrepentimiento. Y el reino avanza por lo menos a través de dos formas, o de varias formas, pero acá es interesante dos maneras que la iglesia no puede olvidar y los líderes cristianos tampoco, al expulsar las tinieblas y a las vidas transformadas. Alguien dijo que la mejor publicidad de una iglesia son las vidas transformadas. Estos dos conceptos bíblicos tenemos que mantenerlos siempre enfrente de nosotros. Somos luz, por lo tanto, donde hay luz, las tinieblas ya no están. Y el testimonio de nosotros es un arma muy poderosa. Apocalipsis lo dice, que hemos vencido por la sangre del Cordero y por el testimonio de ellos. Luego tenemos una participación del pueblo, los que se arrepientan entran en el reino y asumen, abrazan la causa del Señor. Y Dios usa personas transformadas para extender su reino. Es el reino presente, pero que aún no está completo todavía, que lo mejor está por venir todavía. Otro texto interesante que vale la pena revisar es la declaración de Jesús: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Hay tres acercamientos para explicar un poco este texto. La interpretación tradicional de la iglesia católica es referida a que lo que Jesús dijo fue Pedro como la roca. La explicación protestante que la mayoría de nosotros comprendemos es que se refería a lo que Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero también hay un acercamiento que es interesante ver, que las puertas es una forma de seguridad y no es que el infierno esté presionando contra la iglesia, sino al contrario, la iglesia va a donde está el infierno, la iglesia conquista los lugares donde está la oscuridad, donde están las tinieblas. La iglesia penetra los lugares que nadie más penetra. Esa es otra manera de entender, más que, más que arrinconarnos como iglesia, porque el infierno nos lleva arrinconado, es al contrario, es la iglesia sacando al infierno porque no puede prevalecer contra la fuerza que Dios le ha dado a la iglesia. Entonces, la iglesia avanza y no está a la defensiva, sino más bien la iglesia es ofensiva, una iglesia que avanza. Y luego la misión de la iglesia es invadir o tomar territorio de oscuridad y derribar fortalezas espirituales. Vale la pena, escuchaba a un profesor, pastor ya veterano de unos 70 años, hablando de las tres marcas de la iglesia de este tiempo. También el doctor John Stott tiene un estudio muy interesante, pero mencionaré tres cosas que mencionó este profesor. Una, o al menos dos, las que más recuerdo ahora. Una de las cosas que hace la iglesia en este tiempo muy relevante es poder entender la realidad que está viviendo, que vivimos en nuestro entorno, y alinear esa verdad que vemos respecto a la segunda venida de Cristo. Es decir, comprender que la iglesia, bueno, primero me salté una. La primera cosa que me llamó la atención del profesor es que la iglesia relevante de este tiempo
o la misión de la iglesia debería enfocarse en la generación de los niños y de los jóvenes, para preparar esas dos generaciones y entrenar esas dos generaciones, los niños y los jóvenes. La segunda era conocer el contexto en el que estamos, la visión del mundo que nos toca vivir y alinearlo hacia la segunda venida de Cristo. Y tercero, ejercer una mayordomía fiel. Dios nos pide que seamos fieles. Ese es el concepto interesante. Entonces nosotros como tal, cuando el reino de Dios está en la iglesia y nosotros lo ejercemos, debemos quedarnos con estas dos ideas claras. Llegamos a los territorios que el enemigo ha ocupado y debe dejarlos a través de la presencia de Cristo en la iglesia y establecer el gobierno de Dios. ¿Y cómo se establece el gobierno de Dios? A través de vidas transformadas. Bueno, este último pasaje que vamos a mirar, Jesús ante el sumo sacerdote, es interesante que lo podamos ver porque en Mateo 26, 65 al 64, 65, dice que Caifás, cuando Mateo 26, versículo 64, Jesús callaba, entonces el sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús lo ha dicho, tú lo has dicho, y además os digo que de ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Y el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo, ha blasfemado. Es interesante porque Jesús acá está haciendo una declaración de la profecía de Daniel y está, perdón, está anunciando su venida, su reino. Y entonces era parte del protocolo que en este caso el sumo sacerdote tenía que cumplir, rasgar las vestiduras como una señal de que la persona había cometido una falta grave y era digno de muerte, una blasfemia. Por eso él dijo, rasgó su vestidura y dijo, ha blasfemado, ha dicho una blasfemia y por lo tanto es reo de muerte. ¿Y por qué fue que ocurrió esto? Bueno, porque sencillamente el sumo sacerdote no pudo contener su ira y su enojo al ver que Jesús había declarado que él era el rey, que él gobernaba y que él gobernaría por siempre. Y una manera de protestar, de manifestar molestamente, airadamente, era rasgar sus vestiduras para que, como señal de que era condenado y declarado un hombre que había blasfemado y por lo tanto era digno de muerte. Bueno, el reino es dado a su pueblo en Lucas 12:32. Jesús anima a sus discípulos y Dios le da el reino. eh, y nosotros somos participantes del reino del Señor. Estas partes que están acá la pueden ustedes compartir. Voy a pasar de una vez a hablar un poquito nada más acerca de la interesante de la segunda venida. Bueno, aquí un resumen general de lo que hablamos. Adán y Eva se reciben la autoridad, pero la pierden. Jesús promete la redención. Dios promete la redención en Génesis 3:15. Jesús redime y establece el reino. El pueblo de Dios recibe la autoridad y expande el reino, es la tarea. Y la oscuridad resiste, pero pierde. No, no son ellos los que van a gobernar. Y al final Jesús regresa y el reino eterno es establecido. Entonces, vamos a mirar muy, muy cortamente porque el doctor Arcis Prus lo presenta en 2 páginas, pero a ustedes les he compartido varios libros de teología para que revisen estas doctrinas que son tan importantes, que es la escatología. El regreso de Cristo es un tema que genera muchas preguntas. La razón es obvia. La Biblia es escrita en muchos tipos de literatura. Tenemos poesía como los salmos, proverbios. Tenemos historia como algunos libros como Hechos y los libros históricos. Tenemos también profecía como los profetas mayores y menores. Tenemos libros, en los libros históricos tenemos lo que es el relato, la narración y en la poesía tenemos la prosa. En los proverbios tenemos los dichos,
tenemos una literatura que se llama literatura de argumentación, que son todos los escritos paulinos. Ese es un tipo de literatura que se llama literatura de argumentación. Y tenemos un tipo de literatura que es la literatura apocalíptica, en la cual está escrito con el evangelista o el apóstol Juan. Pero también tenemos apocalíptica en Daniel, tenemos apocalíptica en Ezequiel. Ese es otro tipo de literatura. Entonces, como tenemos varios tipos de literatura, por eso a veces se hace tan complicado entender estos libros, porque para nosotros no son tan comunes. Pero bueno, es importante estudiarlo con claridad y con apertura, con una mente amplia, con una mente abierta, con honestidad, con sinceridad. Y de lo que sí podemos estar seguros, y esa es mi postura también, aunque hayan diversas escuelas acerca de esto, de algo sí estamos seguros, porque el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento nos da suficientes evidencias de la seguridad del regreso de Cristo. Y él lo anunció, lo dijo que regresaría y que vendría. Entonces es una promesa segura. Y la iglesia ha esperado este evento desde los apóstoles. Ellos tenían la parousia de Cristo, la venida de Cristo como algo inminente, algo cercano. Y de hecho, el apóstol Pablo creía que iba a ocurrir en los días en que él aún estaba vivo. Tal era su esperanza y tal era su fe. Bueno, la iglesia no debe perder esa esperanza, al contrario, debe fortalecerla. Y esa venida de Cristo, esa inauguración del reino de Dios a plenitud, marca el fin del sufrimiento e inicio de la paz y la justicia eterna. Y todo creyente anhela ese día, la bienaventurada esperanza. Jesús marcó un, un antes y un después en Juan 14 cuando dijo, eh, les conviene que yo me vaya para que envíe el Consolador en Juan, pero dijo, me voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Entonces, esa expresión de Jesús da esperanza al pueblo. Él enseñó que prepararía el lugar para sus seguidores y volvería con ellos. Y esta doctrina es una de las doctrinas cardinales de la iglesia cristiana. La iglesia ha creído firmemente en la venida del Señor y yo les animo a creer en esta doctrina central, a fortalecerla, a profundizarla y a vivirla. Personalmente creo que eso nos da esperanza, totalmente esperanza. Y como dice el autor de Apocalipsis, ven Señor Jesús, ven pronto Señor Jesús. Creo que muchos anhelamos la venida del Señor que sea pronto. Ahora, eso no significa que no hayan escuelas de Apocalipsis o apocalípticas o escuelas teológicas de interpretación. Hay muchas. Por ejemplo, algunas ideas erróneas o comunes. Algunos dicen que Jesús no resucitó y que tampoco regresará. Bueno, es lo que algunos dicen, pero no es lo que nosotros creemos. Otros dicen que Jesús ya regresó y que no habrá segunda venida futura. Pero la Biblia dice que aún hay eventos que deben cumplirse. Muchos eventos que deben cumplirse. Una de las cosas que a mí me da mucha esperanza con respecto a esta doctrina es que así como Jesús vino la primera vez y quizás nadie le estaba esperando, llegó inadvertido y aún los más estudiosos no se dieron cuenta, sino que la revelación fue mostrada a los humildes pastores que estaban ahí al cuidado de las ovejas y a los tres reyes o a los magos, a los que venían de Oriente que tenían tiempo revisando las constelaciones y las profecías y pudieron seguir la señal de la estrella. eh, Pasó inadvertido por el mundo, pero inadvertido no para Dios. Irrumpió el infinito, rompió el espacio, irrumpió la historia y Cristo nació. Se cumplió. Isaías lo había predicho y muchos de los profetas anteriores, muchos años antes, se cumplió. Así que también se va a cumplir la venida de Cristo y todo lo que falta porque se cumpla. El regreso de Cristo será personal, no es simbólico, es real. Cristo vendrá físicamente, será visible y será glorioso. Jesús descenderá en las nubes con su cuerpo glorificado y su regreso será visible para todos y lleno de poder y gloria. Jesús regresará como ascendió en Hechos 1, en las nubes de gloria, con una diferencia clave. La ascensión fue vista por pocos, pero el regreso será visible por todos. Apocalipsis 1.7 dice que aún los que lo traspasaron lo verán venir. Hay suficientes evidencias para asegurar el regreso de Cristo. Hechos 1 lo confirma, cumpliendo la profecía de Daniel 7.13.
Y el enfoque de esto debe ser no solamente mirar, fue el mensaje de los ángeles, de los apóstoles, no les sirvió a ustedes mucho mirar el cielo, sino hacer la tarea mientras que el Señor que fue a los cielos vuelve de nuevo. Ahora, hay aquí un tema que es un poquito controversial y creo que es el más controversial de este tema de la venida de Cristo. Hay un consenso en que Cristo vendrá, por lo menos en los cristianos de las distintas denominaciones, hay consenso, pero hay cierto distanciamiento de comprensión teológica en cuanto a el rapto de la iglesia. Y este concepto que lo presenta la Biblia en 1 Tesalonicenses 4 y otras escrituras más, es interpretado al menos de varias maneras. Por ejemplo, el doctor Arcis Sproul, que es el libro de texto que ustedes ven, que es un pastor, o fue, ya falleció, pastor reformado. Bueno, yo diría que todos, muchos que no son calvinistas son reformados. Pero bueno, el planteamiento en conclusión es que la forma que lo explica y también lo enseña, se enseña, es que Cristo, cuando Él venga en las nubes, los muertos en Cristo resucitarán primero, de acuerdo a lo que dice las Escrituras, y los que hayan quedado vivos serán arrebatados y recibirán a Cristo en el aire. Hay dos posturas. Los que son y que siguen la postura más del dispensacionalismo, creen que el Señor Jesucristo vendrá, los muertos en Cristo resucitarán y que la iglesia será arrebatada y estará con el Señor. Y estará con el Señor por 7 años. Y que durante esos 7 años que estén con el Señor en el cielo, entonces aquí en la tierra se estará dando la gran tribulación. Esa es una postura teológica que muchas de las iglesias nuestras se suscriben y la otra postura que presenta el doctor Arcis Sproul y muchos otros teólogos es que el Señor Jesucristo vendrá, que los muertos en Cristo resucitarán, que la iglesia será levantada, se encontrarán con Cristo en el aire, pero para venir con Cristo a la tierra a gobernar. Ambas posturas, alguien dijo que lo más difícil, lo más difícil es acerca de los eventos futuros porque nadie ha estado ahí. Entonces, lo máximo que podemos hacer son acercamientos, respetuosos entendimientos del texto sagrado. En ese texto de 1 Tesalonicenses 4, afirma que Cristo vendrá, afirma que los muertos resucitarán y afirma que los que estén vivos serán arrebatados para recibir al Señor en el aire. Ahora, en ese texto no sigue la misma línea para explicar que irán al cielo, estarán con Cristo 7 años, sino que es una unión con el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, la postura premilenialista describe que en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, no hay mención más a la iglesia. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 4 se menciona a la iglesia y se usa como expresión cuando Cristo dice, sube acá. Entonces, se fija la postura de que el hecho de que no haya mención en Apocalipsis desde el capítulo 5 hasta el 18 y 19 sobre la iglesia, para entender de que durante ese tiempo la iglesia estará en el cielo y aquí en la tierra se estará dando la gran tribulación. Bueno, esa es una postura teológica. Y la otra postura teológica fue la que expliqué ya, de que no hay dos venidas de Cristo, sino que hay una sola venida de Cristo, y que sí ocurre el rapto, pero que el rapto ocurre para encontrarse con el Señor en el aire y venir con el Señor a gobernar en la tierra y dar paso a lo que se conoce como el milenio, la etapa milenial. Entonces, estas son las dos posturas que es interesante que la podamos mirar. Y la que ustedes leyeron en Sproul es la segunda que le he explicado. Y la primera que le expliqué es la postura dispensacionalista. Estas posturas son interesantes porque aquí podemos tener perspectivas sobre el rapto. Por ejemplo, la pretribulacional es la postura dispensacionalista que muchas de las iglesias nuestras
pentecostales y algunas no pentecostales bautistas y otras tenemos esta confesión. Eh, Creen en el rapto secreto, la tribulación literal de 7 años, luego el regreso visible de Cristo. Eh, el enfoque histórico se presenta que no es un evento separado, sino que sucede junto al regreso de Cristo, lo que expliqué en, por ejemplo, la postura del doctor Sproul y de algunos teólogos. Tenemos también la tribulación. Hay una postura muy difundida hoy día, muy fuerte, que se conoce como la escatología victoriosa, donde, y gran parte, bueno, la interpretación de que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación y que la gran tribulación, después de la gran tribulación, entonces que Cristo vendrá para reinar. La postura dispensacionalista, la pretribulacionista dice que Cristo vendrá antes de que comience la gran tribulación y la iglesia será levantada y que por lo tanto la tribulación no afectará a la iglesia. Bueno, estas son posturas teológicas fuertes que hay que leerlas, hay que revisarlas, pero lo que es importante, seguramente usted se preguntará, bueno, ¿y en cuál creo? Bueno, revise cuál es la postura de la iglesia a la que usted asiste, la que usted forma parte. Mi postura en cuanto a esto, en cuanto al Apocalipsis, soy muy respetuoso y muchos estudiosos que conozco es porque en cuanto al futuro se puede especular mucho, mucho. Yo estoy suscrito a una iglesia, por supuesto, la iglesia que creemos que el Señor Jesucristo vendrá por la iglesia. Esa doctrina no la pongo en duda jamás. Cristo vendrá por su iglesia. Que Cristo viene de nuevo, que la iglesia será levantada y nunca dudaré y les animo a ustedes a no dudar del regreso de Cristo. Ahora, si la iglesia será levantada antes de la gran tribulación o después de la tribulación, si estará 7 años en el cielo y vendrá después de la gran tribulación, es un asunto de interpretación, que difícilmente, como cuando vimos el tema de la salvación, si se pierde con el aspecto de Calvino, o si no se pierde con el aspecto de Arminio, son dos posturas que han estado en conflicto por muchos años. Pero yo diría que en cuanto a esas dos posturas vale la pena creer que somos elegidos y predestinados, pero que debemos cuidar nuestra salvación porque podemos perder una salvación tan grande. Así que es mejor que usted crea que fue predestinado para servir al Señor, pero que debe cuidar lo que Dios le dio porque puede perder el tesoro más valioso que el Señor le dio. Pero está libre para pensar usted lo que considere más acertado en cuanto a su doctrina. Y en cuanto a esto, usted pueda decir, bueno, mi iglesia cree que el Señor Jesucristo vendrá, los muertos van a resucitar, la iglesia va a ser llevada al cielo, estaremos con Cristo 7 años, se celebrarán las bodas del Cordero, y mientras tanto, aquí en la tierra se estarán dando los 7 años de la gran tribulación. Al finalizar esos 7 años, entonces será la segunda venida de Cristo, él vendrá a gobernar por un periodo de 1000 años. Satanás será atado por 1000 años y después de esos 1000 años será suelto para hacer y engañar a algunas naciones, pero finalmente será lanzado al lago de fuego junto con la muerte, con la bestia y el falso profeta. Así, y luego dice Apocalipsis que serán cielos nuevos y tierra nueva y nos presenta un cuadro maravilloso donde no habrá más dolor ni sufrimiento y estaremos con el Señor para siempre. Creo que esa línea puede ayudarnos mucho. Ahora, para un estudio más amplio de esto, le voy a dar 3 consejos acá y le voy a recomendar algunos libros que ya ustedes los tienen. La iglesia es llamada a esperar el regreso de Cristo y a vivir con expectativa. El Señor Jesucristo va a venir. Viene, como algunos lo tienen por tardanza, pero Él es fiel para cumplir su promesa. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es estar activos en su obra y servir fielmente. Bienaventurado aquel cuando su Señor viniere lo encontraré haciendo así, sirviendo al Señor. Los peligros de esto es ignorar el regreso de Cristo. Ese es un peligro fatal. Y obsesionarse con fechas y tiempo, dando predicciones fallidas,
trayendo confusión y vergüenza, o comenzar a discutir acerca de cómo ocurrirán las cosas finales. El balance bíblico es mantener una posición saludable, una expectativa de misión, no quedarse solamente mirando al cielo, y un enfoque correcto es cumplir el propósito que Dios nos ha dado hoy. Eh, si usted desea profundizar un poco más en cuanto a la teología eh, acerca de la pretribulación, bueno, la teología pentecostal, un libro que les compartí, les puede ser muy útil. Estos son autores que explican muy bien esta postura para que fortalezcan sus argumentos, no para discutir ni pelear con el que no crea eso, realmente eso no lleva a ninguna parte. Eh, y tampoco para que la gente se confunda más, sino para que lo que usted cree, pues siga siendo un fundamento para usted. Entonces, este es el libro de Teología Pentecostal, creo que ya ustedes lo tienen o lo pueden adquirir, les puede ser muy útil. Y el que diga, bueno, no, yo creo que el Señor Jesucristo viene después de la gran tribulación, pues también hay varios autores como Wayne Grudem y otros más que pueden explicarlo muy bien. Bueno, gracias por la atención. Sé que los estudiantes van a ver esto. Mi conclusión final es que yo espero al Señor, realmente. Si es antes de la tribulación, amén, aleluya. Yo estaré muy feliz. Pero si es después de la tribulación, pues el Señor nos dará la fuerza para soportarla. Cualquiera de las dos, pero lo importante de eso es que espero al Señor y espero que ustedes también lo puedan. Y Juan lo esperaba también. Así que ahí resumiría todo. El Señor Jesucristo viene. Si eso no fuese así, realmente no quisiera que este mundo sería el peor de todo, el caos más terrible que habrá. Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino que avanzan para salvación y somos el pueblo de la esperanza. Amén. Bendiciones. Gracias, profesora Rebeca. Gracias, profesor Carlos, Patti, Liliana y todos los estudiantes. Gracias por habernos acompañado en esta clase. Y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Muchas bendiciones. Gracias, Rebeca. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Gracias, profesor Carlos. Gracias, profesor. Buenas noches. Amén. Gracias, profesores. Buenas noches. Buenas noches.